Gracias, gracias. Amado, quiero compartir en estos minutos una palabra que venimos hablando acerca de todo lo que Dios está haciendo, pero que esta mañana vamos a dar una palada más, profundizando en las Escrituras. Dios nos ha llamado a conocer en profundidad su mensaje para nuestra vida. Y la única manera de hacerlo es yendo en profundidad a la palabra, ¿sí? Y esta mañana el título de este mensaje se llama Leyes contrapuestas. Leyes contrapuestas. Estamos estudiando el libro de Romanos y está ministrando nuestra vida. Este libro es realmente increíble lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, le permitió a Pablo escribir cuando escribía a la iglesia de Roma, ha inspirado a la iglesia y ha traído luz por décadas y décadas y décadas y centenas de años al pueblo del Señor. Y en esta mañana yo quisiera que tú puedas abrir la Biblia, puedas abrir tu Biblia allí en Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 18. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Si podés, me acompañás con la escritura. Si no, podés moverte allí con la pantalla. En Romanos capítulo 7, versículo 18, dice lo siguiente. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué versículo increíble, qué palabra tan profunda del apóstol Pablo, qué sinceridad tan grande la de él al escribir bajo el poder del Espíritu Santo y con una humildad absoluta para reconocer la realidad de su propia vida. Porque al poder leer en la palabra de Dios que hombres ungidos, como fue el apóstol Pablo, llenos del Señor, usados tremendamente por Dios, él puede expresar esto, abre esto el panorama para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para entender realmente cómo nosotros vivimos. Pablo reconoce que en algún momento durante el transcurso de su día o de su semana o lo que fuese, Pablo encuentra esta verdad, que encuentra en su naturaleza humana el problema de que lo lleva a pecar. Dice, yo encuentro esto en mi naturaleza humana, que no habita el bien, el desear en mí está, pero no el hacerlo, ¿sí? Entonces habla de una realidad, de una naturaleza carnal, humana, que más allá de haber recibido la gracia del Señor, la misericordia, la luz de la salvación, ¿sí? Reconoce que en su vida está esta cuestión presente, esta naturaleza. Y esta es una ley que existe en relación a todos los hombres. Esta ley establece o declara, y la Biblia lo enseña, que la naturaleza humana es corrupta de por sí y que siempre tiene la inclinación hacia el mal. Cuando nosotros leemos en la Biblia, desde el Génesis, en el inicio nada más, ¿no es cierto?, en adelante hasta Apocalipsis, vamos a encontrar cientos de miles de veces esta realidad. El hombre yendo a cometer pecado, más allá de que fue instruido para no hacerlo por Dios, de que recibió una ley que es espiritual, encuentra esta realidad de que termina haciendo lo que no quiere. Y yo sé, por mi propia experiencia y también por haber escuchado decenas y decenas y decenas de hermanos en el tiempo de consejería, estos años, he visto que esta es una realidad marcada en todos nosotros. Nos encontramos frente a situaciones que vemos nuestra propia vida hacer cosas que no queremos hacer o que sabemos que no tenemos que hacer, pero en definitiva terminamos haciéndolas también. Entonces nos terminamos enojando en exceso, nos terminamos poniendo, no sé, alguna carga sobre otros, incriminando, juzgando, criticando. Nos terminamos tornando a veces muy avaros de ciertas situaciones. Nos encontramos a nosotros mismos a veces en actitudes de soberbia tremenda. O en pelea o lo que fuera, y vos decís, ¿de dónde sale toda esa cosa? ¿No es cierto? Uno viene a buscar al Señor, viene a la iglesia, le ruega a Dios que Dios transforme la vida, sin embargo salen estas cosas de adentro nuestro todo el tiempo. Y muchas veces, por desconocer esta verdad de Dios, terminamos condenándonos. Dios no nos llama a condenación.
Jamás Él nos llama a condenación. De hecho, el primer versículo del capítulo siguiente de Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero Pablo, unos versículos antes, relata la realidad de que en su vida encuentra esta ley. La ley del pecado está metida en sus miembros, está metida en su cuerpo. Y vos y yo necesitamos reconocer esto como una ley espiritual. Cuando vos mirás el pecado como algo ajeno a vos, ¿sí?, como algo que no tiene que ver con vos, como algo, no sé, algo impersonal. Vino, me tomó y yo hice algo, no sé, y después salió y no tiene nada que ver conmigo. No sé de dónde salió eso. A veces decimos esa expresión, ¿no es cierto? Reaccionamos, qué sé yo, y venimos y alguien nos confronta. ¿Y de dónde salió eso? No sé, no tengo ni idea. Alguien me lo puso en la valija, qué sé yo, no sé, me metieron en el bolsillito de atrás y salió. No, a ver, esta es una ley. Y Pablo reconoce que se encuentra en nuestra vida esta ley de la naturaleza. Quiero pedirte que puedas reconocer esto para ayudarte a vos mismo, ¿sí?, por la palabra del Señor, a ver cómo podemos enfrentar esta realidad. Esta es una ley natural. En nuestra vida abunda el pecado y la corrupción. Esta carne que vos y yo tenemos, ¿sabés por qué va a morir? ¿Sí? A causa del pecado. ¿Y sabés por qué Dios ha prometido que Él va a darnos cuerpos nuevos para ir a su presencia? Porque esta carne no puede heredar el reino de Dios, está corrompida y el reino de Dios es santo. Entonces, si vos y yo no reconocemos esto, no estamos reconociendo una ley real, concreta, absolutamente contundente de que nuestra carne está corrompida. ¿Está bien? Vamos hasta ahí entendiendo este concepto. Ahora, esta ley, ¿no es cierto?, que ocurre en nosotros del conocimiento del pecado, vino a nosotros luz sobre esto que estaba pasando a partir de que Dios envió su ley espiritual a la tierra. La ley espiritual que Dios envía pone en evidencia la ley natural que nosotros tenemos. Estamos hablando y le hemos dado a este título o a este mensaje el título de leyes contrapuestas, ¿sí? Para que a vos te quede este concepto y que entiendas que no está pasando nada raro cuando te encontrás con estas realidades, sino que son leyes reales que existen y que están y que tenemos que asumirlas. Entonces está la ley de nuestra naturaleza humana y carnal que manifiesta esa ley que nosotros que somos corrompidos y que estamos vendidos nuestro cuerpo al pecado. Esto es lo que dice la Escritura. Y luego encontramos que esto lo descubrimos a través de la ley espiritual que Dios envió. Hay una cita en Romanos 7, en el versículo 14, que yo no sé si te la pasé, Marcos, pero si lo podemos poner allí sería bueno. Dice en Romanos 7, 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo, un simple carnal que he sido vendido como esclavo al pecado. Fíjense, ahora estamos hablando de la ley espiritual. Yo recién te dije que la ley a la cual hace referencia Pablo es una ley carnal, que nosotros somos carnales vendidos al pecado. Esa es una ley, pero existen muchas leyes, ¿sí? La otra ley que está planteando este texto es la ley espiritual. ¿De qué ley está hablando este versículo? Este versículo está hablando de la ley de Dios. Cuando Dios se acercó a los hombres, ¿sí?, y sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó, ¿no es cierto?, atravesando el Mar Rojo, lo liberó de la esclavitud para hacerlo un pueblo grande, lo llevó al desierto y allí en el desierto Dios se encuentra con Moisés en el Sinaí, en el monte, y le manifiesta o le da a conocer la ley. Esa ley determinaba cosas que marcaban el pecado. Le dio a conocer el pecado a través de la ley. Le dio la ley. Esa ley que Dios le da a Moisés es una ley espiritual. No es una ley terrena. A ver, acá es muy importante que vos lo comprendas. La ley que Dios le dio a Moisés es una ley espiritual. Y esta escritura dice, sabemos que la ley es espiritual. No te olvides nunca de esto, porque vos y yo necesitamos establecer las diferentes leyes, cómo son, cómo funcionan, cómo operan sobre nuestra vida. La ley carnal ya la sabemos, ¿eh? Nuestro cuerpo está vendido al pecado, y de hecho este texto mismo lo ratifica. Ahora, la ley espiritual es la ley que Dios dio
cuando nos dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Bueno, los 10 mandamientos, todas esas leyes que Dios dio son espirituales. ¿Por qué? ¿De dónde Dios sacó esas leyes? ¿Vino a poner leyes en este mundo y las acomodó conforme a este mundo? No, Él bajó las leyes del reino de los cielos y las trajo acá y nos las dio a conocer a nosotros. Por eso dice esta escritura que la ley es espiritual. El consejo, la ley divina que bajó en el Sinaí fue una ley espiritual. Los hombres pretendimos vivir esa ley espiritual desde nuestra faceta carnal y no conseguimos vivir en esa ley. Acá hay un secreto que la Biblia lo manifiesta desde el principio hasta el final, pero a veces parece estar oculto a nuestros ojos. La ley es espiritual, el mensaje de Dios, la ordenanza divina es espiritual y nosotros somos carnales, son dos cosas distintas. Es diferente. Por eso encontramos que cuando queremos vivir en la ley espiritual de Dios, resulta que nuestra carne no nos responde, porque son dos códigos distintos. Una ley habla de la ley natural y la otra ley habla de la santidad de Dios y de todo el poder de Dios. Israel intentó vivir la ley espiritual de forma natural, pero no lo consiguió. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo aclara que todo esto fue un propósito divino, porque en realidad la ley vino para hacer conocer lo extremadamente pecaminoso que es el pecado. Valga la redundancia porque así lo describe la Escritura en el versículo anterior al que estamos viendo en pantalla. La ley vino de Dios para hacernos conocer el pecado. Claro, Israel intentó vivirla. Y Dios dejó un gran lapso de tiempo a Israel intentando vivir en esta ley para que ya se sacaran toda posibilidad y todo intento y se dieran cuenta que humanamente no se puede vivir una ley espiritual cuando nosotros somos carnales. No se puede. Entonces, acá hay un punto. Uno dice, pero si Dios dio los mandamientos, ¿cómo es que no lo puedo vivir? Y el mandamiento es espiritual. Y vos sos carnal. Ese es el problema. Humanamente no se puede. Necesitamos algo que active en nosotros algo espiritual que suceda para que nosotros podamos vivir espiritualmente la ley espiritual en nuestra vida. Quiero detallar esto. Porque si la iglesia no entiende cómo hacer para vivir la ley espiritual, la iglesia vive en una hipocresía muy grande. ¿Sí? Intentando, igual que Israel, vivir, ser buenitos con nuestra propia fuerza. ¿Sí? Porque Dios dijo que teníamos que ser buenitos. No. La ley fue dada para que vos y yo conozcamos qué tan pecadores somos en nuestra vida. Y claro, esto es ofensivo para nuestra vida. Porque nosotros no queremos sentir esto, pero la realidad es que esta es tu condición y la mía. La carne está absolutamente vendida al pecado. La corrupción ha estado desde que vos fuiste gestado en el vientre de tu madre. Dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Así que sin siquiera poder tener la opción, cuando nace en pecado. Nosotros miramos a los bebés y decimos son angelitos, como decía nuestro hermano Mario. Ellos no tienen pecado. Bueno, de una forma práctica no lo tienen. De una forma teológicamente correcta, según la Escritura, sí lo tienen. Nace y tiene pecado. Ya está, nació con eso. Voy a decir, pero pastor, si el nene no cometió ningún error, no se trata de cometer un error. Él nació en la carne y la carne está vendida al pecado. ¿Y querés hacer la prueba? Déjalo al nene que crezca. Y ya está. ¿Y qué le va a salir al nene? Mentirte, pegarle al amiguito, sacarle los útiles de la escuela.
ponerte cara de yo no fui, cuando lo mandaste a hacer algo y no lo hizo. Y vos decís, ¿de dónde sale todo eso? Que venimos enseñando lo mejor posible. Está en Él, estaba en vos cuando vos naciste. Es una ley. Una ley no se puede cambiar porque estas leyes de las cuales estamos hablando son leyes que Dios declaró, que Dios nos enseñó, que nosotros podemos negarla toda la vida, pero la ley está. Y cuando una ley está, ya, es concreto. Ahora, la ley espiritual que Dios nos dio puso de manifiesto que yo realmente soy pecador. Y esto también es lo que enseña el libro de Romanos. La ley vino para que vos y yo conociéramos el pecado. Porque pecado hubo desde siempre, ¿sí? Desde que Adán cometió el primer pecado, luego todos los hombres. Pero la ley vino muchísimos años después, en la época de Moisés. Y esto también lo enseña el libro de Romanos. Pero la muerte ya operaba y la realidad, la razón por la cual la muerte opera en la tierra es a causa del pecado. El fuerte de la muerte es el pecado, precisamente. Entonces, desde Adán, aún mucho antes de que la ley ya estuviera, el pecado estaba. Cuando la ley vino, fue como que corrió el telón y mostró lo que había. Y ahí el pueblo de Israel empezó a entender que lo que hacían estaba mal, que tenían pecado en su vida. Pero fue la ley de Dios la que sacó este telón, la que corrió el velo, la que nos dejó ver la ley natural que vos y yo tenemos. Y durante un largo periodo de tiempo, el pueblo de Israel intentó vivir la ley espiritual, pero no lo consiguió. Como consecuencia, el pecado siguió siendo quien gobernó al hombre por muchísimos años. Hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, Él no nació como todos nosotros nacemos, de padre y madre humanos, sino que Él nació de madre humana y del Espíritu Santo. El ser que nació fue un ser humano, pero fue absolutamente santo y no heredó la naturaleza de pecado de Adán. Jesús fue igual a nosotros, pero no heredó la naturaleza de pecado. Y la Biblia nos enseña que Jesús transitó, vivió y murió sin pecado. Él no pecó jamás. Cuando Cristo vino, este tiempo de demostración del pecado a través de la ley que Dios había dado, estaba llegando a su final. Dios dijo, esto tuvo sentido hasta acá, pero de acá en más vengo yo, dice Jesús, y ya esto no tendrá efecto. Ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a hacer conocer una ley que aún no conocen. Ya conocen la ley del pecado, ya conocen la ley de la santidad de Dios, que es una ley espiritual y que como carnales no las pueden vivir. Pero ahora yo voy a hacer algo, dice Cristo, que ya había sido profetizado también, quiero decirte. En el libro de Ezequiel y en muchas otras partes de la Escritura, la Biblia nos dice que Dios, a través de los profetas y del profeta Ezequiel de forma concreta, en el capítulo 11, en el versículo 22 creo que es, luego en el capítulo 18, en el versículo 29, luego en el capítulo 36, en el versículo 26 al 28, en todos estos versículos en Ezequiel la Escritura dice, ¿sí?, que nosotros necesitaríamos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dice, yo pondré de nuevo en ustedes, quitaré el corazón de carne y el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y les pondré mi espíritu en ustedes para que ustedes puedan vivir la ley espiritual. Porque si no, no se puede vivir. Ahora, eso había sido profecía hasta que Cristo llegó. Cuando Cristo vino, esa profecía se empezó a cumplir. Dios estaba enviando a Jesús a la tierra. El primer proceso de la vida de Jesús, Él vive y manifiesta a través de todo su ministerio, que hablábamos hace un momento, sanidades, poderes, cosas increíbles que Jesús hizo, manifestando y mostrando que Él era Dios. Pero todos esos milagros no eran la obra más trascendente de Jesús. La obra más trascendente de Jesús ocurrió con Él abandonado prácticamente en la cruz por todos nosotros, porque hasta Pedro, su discípulo, lo traicionó.
Y allí, en el silencio de la cruz, en aquella tarde que se tiñó de negro, Jesús iba a hacer la obra más poderosa y más grande que la humanidad necesitaba. Así como había entrado el pecado por Adán, en esa tarde, a las 3 de la tarde de un viernes, el Señor Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, cargando sobre sí los pecados de toda la humanidad, de los que han existido y de los que van a existir. Sobre su propio cuerpo, que era absolutamente santo y sin pecado, cargó él el pecado de la humanidad completa. Y mientras él entregaba su espíritu, él dijo: consumado es. La obra ha sido hecha. He pagado por el precio de los pecados de todos los hombres. He pagado por el precio de la corrupción de su carne. Me hice cargo, tomé el lugar de cada uno de los hombres y mujeres que viven sobre la tierra y he muerto por ellos y entregaré mi cuerpo, por ellos, para que sea mi cuerpo el precio, mi vida a cambio de ellas. Y derramó su sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Cuando Jesús derramó su sangre, Jesús derramó su vida. Y lo hizo por vos, lo hizo por mí. En este mismo libro de Romanos, yo estoy salteándome varias citas, ¿no es cierto?, por el tiempo nada más. Pero vos léelo en Romanos, por favor. Dedicate un tiempo a leer el libro de Romanos. Ya se los recomendé hace un par de veces, hace un par de domingos, se lo vuelvo a decir. Pero no lo leas una sola vez, léelo 10, 15, 20, 30 veces. Lee Romanos, una y otra vez, ¿sí? Y donde te trabas, volvé a leerlo. Vas a encontrar que dice el apóstol Pablo que el bautismo, ¿vieron que acá está el bautisterio? Que el bautismo que nosotros practicamos aquí, ¿sí?, es representación, un símbolo de que Él murió por nuestros pecados y nosotros morimos junto con Él. En el bautismo en el que somos bautizados, declaramos que nuestro cuerpo de pecado murió junto con Cristo en la cruz. Ahora vos decís: pero yo estoy vivo, ¿cómo es que morí? Bueno, esta es la acción de la fe. Esto es lo que Dios te pone a tu alcance para que vos practiques. Él hizo algo en la cruz a lo cual solo podemos acercarnos con mucha humildad y a través de la fe. Murió por nuestros pecados. Entonces yo tengo que reconocer en primer lugar que tengo pecado, si no, ¿para qué murió Cristo? Si yo no reconozco que tengo pecado, yo, Daniel, no reconozco, por más que vaya a la cruz y digo: oh, qué interesante, Jesús, cuánto que sufriste ahí y moriste por los pecados de todos, pero yo no reconozco que mi carne está vendida al pecado, no estoy entendiendo del todo la obra de Cristo, porque Cristo tomó mi pecado, tu pecado, la totalidad de los pecados que has cometido y que vas a cometer, las tomó sobre su cuerpo y las cargó en la cruz. Y cuando entregó su sangre y exhaló su espíritu y salió de ese cuerpo, fue pagado el precio de todo tu pecado en esa cruz. ¡Wow! Así que Cristo en la cruz puso al día la realidad de la carne, la ley de la carne, que la carne está corrompida y vendida al pecado. El Señor la puso al día en la cruz. Entregó su cuerpo y pagó de esta manera por la vida de cada uno de nosotros. No sé si has recibido esto, si lo has reconocido, si ya esto es parte de tu realidad de fe. Si es así, quiero decirte que yo necesito recordarlo a diario esto. Necesito recordarlo a diario. Necesito recordar que Él entregó su cuerpo. ¿Sabes cuándo mi ser comienza a sentir que yo estoy bastante bien sin necesidad de ir a la cruz? Yo empiezo a sentir qué olor raro, olor a carne hay acá. ¿Sí? Y capaz que yo, no sé, son las 7 de la mañana, recién salí de la ducha, no es que no me bañé. Porque a veces puede ser, después de un día de trabajo, capaz que, viste, uno viene y dice: está fuerte la cosa. Bueno, pero no hablamos de eso.
Hablo de que cuando yo no reconozco mi condición a diario delante de Él, yo no estoy diciéndole ni estoy reconociendo que su muerte, ¿sí?, en esa muerte Él cargó los pecados que yo cometí durante este día. Necesito reconocerlo. No te alejes de la cruz jamás. Cuando vos te alejás de la cruz, cuando yo me alejo de la cruz, la eficacia de esa cruz no se corta, pero yo no la recibo. Yo no la experimento. ¿Es un problema de la eficacia de la cruz? No. Es un problema mío, de mi falta de reconocimiento de la ley que establece que yo tengo pecado. Y necesito ir a esa cruz. Ahora, en esa cruz Él muere y paga el precio de nuestros pecados. Pero es muy interesante lo que ocurre, ¿no es cierto?, con lo que Jesús hace allí. Mirá. Dice en el capítulo 8, versículos 2 y 3, por favor, Marcos. Dice en la Escritura así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne. Ahora, es bien nutritivo este texto, extremadamente nutritivo, tan nutritivo que le pegamos la leidita y seguimos de viaje sin profundizar en él. Porque, ¿qué es esto de una ley, otra ley, y la ley que dice que... y nos confunde. Entonces yo te quiero hablar de estas leyes contrapuestas. Hemos hablado de dos leyes. La ley de la naturaleza carnal, que la Biblia nos habla. La ley divina, que es una ley espiritual. Y ahora te voy a hablar de otra ley, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu está contrapuesta a la ley de la carne. Es una ley totalmente distinta. Si vos y yo hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, a través de la confesión, a través de la fe en Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, entonces nosotros estamos bajo el poder de la ley espiritual, pero a veces ni nos damos cuenta. Entonces por eso tiene mucho sentido que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera esta carta para que nosotros tuviéramos conocimiento de esto, de que hay una ley que manifiesta la carnalidad del hombre y hay una ley del Espíritu que hace que la condición humana cambie. ¿De qué manera? Vamos de nuevo al versículo 2, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida, esta es la ley, no está hablando de la ley de la carne y ahora va a hablar de la ley espiritual, pero esta es la tercera ley que estamos mencionando en esta mañana. La ley del Espíritu, la vamos a llamar así, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado, ¿sí?, y de la muerte. Perdón, estoy leyendo la Reina Valera 1960. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. ¿De qué ley está hablando ahora? Vuelve a mencionar la palabra ley. De la ley de Dios. Dios estableció una ley y la carne no la puede vivir. No podemos vivir en santidad como Dios nos pide en su ley. De esa ley está hablando, de la ley espiritual. ¿Sí? Dice lo que Dios, verso 3, ha hecho lo que para la ley era imposible hacer debido a que era débil por la naturaleza de la carne, la ley de la carne. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne. Esta ley entonces reconoce, esta ley espiritual, reconoce que Jesús es quien cargó el pecado de todos nosotros, pagó las demandas de la ley espiritual, ¿sí?, y nos concede poder vivir libres en el Espíritu. Por eso es tan importante esta ley de Cristo. Porque si nos atamos a la ley de la carne, ya sabemos que estamos vendidos al pecado. Si miramos la ley de Dios, nos habla de la condición de la santidad de Dios y de cómo nosotros somos pecadores. Pero nosotros necesitábamos esta ley espiritual que viene por medio del Espíritu de Dios a nuestra vida. Vivir en esa ley. ¿Qué es esta ley espiritual?
Esta ley espiritual dice, declara, detalla, establece, confirma que si vos creés en Jesucristo, si creés en Jesucristo, si crees que Él murió en la cruz cargando tu pecado es absuelto. Amén. Yo pensé que los iba a poner más contentos de esto. Volvemos a la primera ley. Me parece que ninguno... Reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz, es increíble. Él nos concede por medio de su obra que vos y yo tengamos perdón. Pero no es esto solo lo que hizo. Porque esta ley en este punto está hablando de la muerte de Jesús. Pero mirá qué es lo que pasa un poquito más adelante. En el versículo del mismo capítulo 8, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Mirá, estos dos versículos declaran la victoria más grande que el Señor compró. Porque con la muerte Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Pero con la resurrección de entre los muertos, Él compró el poder y lo extendió a tu vida y a la mía para vivir también resucitados. Volvemos al ejemplo del bautismo, que es lo que usa Pablo en la carta a los Romanos. Cuando somos bautizados, somos sumergidos debajo del agua, ¿verdad? Sumergimos completamente debajo del agua. Y ahí decimos, ha muerto al pecado. ¿Sí? Yo siempre hago ese chiste de que alguno lo deja un ratito más ahí abajo por las dudas, ¿no? Pero ¿por qué luego lo sacamos? Primero para no tener un problema legal. ¿Sí? Porque nos quedaríamos rápidamente sin pastores, sin diáconos, sin ancianos, sin nada. Porque si en cada bautismo dejamos ahí, decimos, bueno, listo, ya, sepultado, chao. Sería una solución para el espíritu, porque el espíritu marcha con Dios, pero en la tierra un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos salir del agua. Pero cuando sale del agua la persona, lo que declara ese acto simbólico es que resucitamos en el poder del Espíritu Santo. Es lo que nos dice este texto, ¿sí? Fíjate bien, el versículo 10 dice, si Cristo está en ustedes, si has aceptado a Jesús en tu vida como Señor de tu vida, como el que murió en la cruz por tus pecados, si Él es Señor de tu vida, si le has rendido todas las áreas de tu vida y estás deseando que esa transformación ocurra de forma total, dice este versículo 10, que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Acá opera la justicia de Dios, lo que compró en la cruz y el poder de la resurrección. Tu vida y la mía en pecado. El cuerpo en verdad está en pecado. Reconócelo. Pero nos aferramos a la obra de Cristo y a la resurrección de Jesús. Y por el mismo Espíritu que Jesús fue resucitado de la muerte, vos y yo somos resucitados para andar en el Espíritu. Romanos en el capítulo 8 nos dice que nosotros los cristianos no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Nos está hablando de esta diferencia, de no tratar de vencer los pecados con nuestra propia humanidad, sino ir a la cruz, ganar por la fe de Cristo la victoria del pecado y recibir la vida del Espíritu Santo en nosotros para poder vencer al pecado en nuestra vida. ¿Cómo lo venzo? A diario, a través de la obediencia. ¿Eso va a hacer que mañana yo no quiera pecar? No, vas a volver a querer pecar. ¿Pero qué vas a hacer nuevamente? Aferrarte al Espíritu de Dios y decir, Señor, yo te necesito en mi vida. Necesito tu poder.
Fíjate que todo esto nos viene hablando Dios desde el principio de año y antes también, diciéndonos la necesidad imperiosa que tenemos de depender del Espíritu Santo, de rogarle al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros, que nos llene del poder con el que resucitó a Cristo de entre los muertos y ese mismo poder esté en nosotros para vencer el pecado en nuestra vida. Si vos y yo descartamos la relación con el Espíritu Santo, nos quedamos viviendo en la carne. Pero Romanos dice, nosotros no somos de los que vivimos según la carne, somos los que vivimos según el Espíritu. Entonces necesitamos ir al Espíritu de Dios, depender del Espíritu de Dios. Esto es una acción de fe, amado. Estamos en la iglesia, venimos acá porque decimos que somos hombres y mujeres de fe. Pues luego a la hora de aplicarlo en el Espíritu Santo y en la dependencia de Él, fracasamos. Le quitamos la fe al poder del Espíritu de Dios. Vemos que tuvo poder porque lo resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero no dejamos que ese mismo poder, que es lo que nos dice Romanos, actúe en nosotros para ir en contra del pecado en nuestra naturaleza humana. Lo que nos da la fuerza para vencer no es simplemente que vos decidas, hoy me voy a levantar y no voy a pecar. Amado, te vas a romper la cabeza, ¿no es cierto?, la frente contra la pared. Te vas a encontrar con tu naturaleza porque tu naturaleza está vendida, es una ley. Pero ¿y cómo la venzo? Por el Espíritu de Dios, creyendo en la resurrección de Jesús, creyendo en su muerte que es la que te da perdón y dependiendo del Espíritu para vivir tu vida diaria, la acción de cada momento en el poder del Espíritu Santo. Esto es vivir en el poder del Espíritu Santo. Esto, vivir diariamente dependiendo de Él. No es otra cosa. No es que te caigas por el poder. Vivir en el Espíritu de Dios ni siquiera tiene que ver con el tiempo. Coincido con los pastores que fue una bendición esta mañana entrar en la presencia del Señor y adorarlo. Coincido plenamente. Pero este espacio de adoración no le va a quitar poder a tu carne. El único que le va a quitar poder a tu carne es tu dependencia del Espíritu Santo. Vas a salir de esta puerta y te va a pasar que te vas a encontrar con tu realidad carnal. No te asustes. Somos carne corrupta, vendida al pecado, dice. Pero ahora en el poder de la fe, yo puedo experimentar el perdón por la muerte de Jesús y la resurrección. Oro ahora para que el Espíritu Santo de Dios realmente, en todo lo que nos viene hablando y nos va a seguir hablando, continúe esta obra poderosísima que está haciendo en nosotros de traer luz a nuestra mente y a nuestro espíritu para vivir en el poder del Espíritu de Dios, para vivir dependiendo de Él. Dios realmente, si nos trae estos mensajes, es porque Él está tratando con nuestra vida de levantarnos a la fe y a que seamos una iglesia llena del poder en el Espíritu de Dios. Un poder que se va a manifestar sujetando a nuestra carne de pecado, sujetándola por la fe. Todos hemos creído que Cristo murió, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Cristo resucitó? ¡Wow! Esa fe es la que te va a permitir acceder al poder de su resurrección. Decirle, Espíritu Santo, yo sé que vos tenías toda la fuerza para resucitar a Cristo y le diste vida. Necesito esa fuerza para vencer el pecado en mi vida. Necesito la fuerza que le diste a Jesús en la resurrección para vencer el pecado en mi vida. Mira lo que dice el versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida. ¿A quién? A vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Es tremenda esta verdad de Dios. Es tremendo. Y solo el Espíritu de Dios la puede mostrar a tu vida. Si es confuso, no hay juicio. Ruego que ores, nada más. Si el Espíritu Santo, yo necesito entender tu palabra.
Y estamos leyendo la Biblia nada más, ¿eh? O sea, no es que yo salí haciendo alguna exposición rara. Estoy leyendo lo que la Escritura dice. Necesito yo y vos recibir poder del Espíritu de Dios para entender esta verdad. ¿Tenés un momento para orar a Dios? Así te desconcentrás de esto de que yo estoy hablando acá y parece que esto es algo muy importante. Lo más importante es lo que puede estar pasando ahora en tu vida, si experimentás esto. Así que cerrá tus ojos donde estás. Vamos a orar. Pedirle al Señor que te muestre esto. Decirle a Dios, mostrame el poder que el Espíritu desató en Jesús en la resurrección para que yo pueda vivir en medio de ese poder. Decíselo. Rogale al Señor. Oh Jesús, estamos aquí para honrarte, Señor. Y honramos lo que has hecho en tu muerte. Y sé, Señor, que quieres que tu iglesia se levante para honrar tu resurrección. Sé, Señor, que tú deseas que como cuerpo tuyo, pueblo tuyo, hijos tuyos, cada uno de nosotros nos levantemos en el poder de tu Espíritu Santo para vencer toda carnalidad, toda humanidad en nuestra vida. No en nuestra fuerza, sabemos que nuestra carne no puede hacerlo, pero sabemos que el poder tuyo, Espíritu Santo, el mismo poder con el que levantaste a Jesús de entre los muertos, está en nosotros. Santo Espíritu, queremos rogarte ahora que puedas hacer esta obra, que nos traigas a una completa luz para que durante lo que resta del día, el día de mañana, durante toda esta semana, podamos luchar contra todo pecado en nuestra vida, pero no con nuestra fuerza humana, porque no hay fuerza con la cual podamos hacerlo. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Detenemos en este momento nuestra vida para decírtelo. Te necesitamos, Santo Espíritu. Te necesitamos. Era verdad lo que Jesús decía cuando Él dijo que les convenía que Él marchara, que muriera y que resucitara para que el mismo Espíritu que le daba el poder a Él estuviera en nosotros. Es ahora, Espíritu Santo, donde nuestra vida mira a tu palabra a través de la fe, donde dejamos a un lado toda otra cosa y nos paramos frente a la fe a la cual nos has llamado y traemos a la práctica en este mismo momento esta fe y el poder tuyo, Santo Espíritu. Oro para que en mi propia vida tu poder, Santo Espíritu, me dé la victoria frente a cada actitud de pecado de mi carne. No me asusta que mi carne esté vendida al pecado. Me asusta, Espíritu Santo, que tu poder no se vea en mí, que yo no lo pueda experimentar. Me asusta frente a la realidad de mi carne el no poder vivir en la resurrección a la cual Jesús me ha llamado a vivir. Santo Espíritu, ten misericordia. Derrama tu gracia sobre todos nosotros acá, porque te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos poderosamente. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, para combatir toda acción de nuestra carne. Te queremos dejar a ti obrar en nosotros. Es necesario que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, Espíritu Santo, adentro nuestro. Necesita menguar nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra justicia propia. Necesita crecer nuestra humildad, nuestra dependencia de ti, Espíritu Santo. Yo lo necesito poderosamente. Tú más que nadie lo sabes. Aún en la ignorancia en la que nos encontramos, frente a esta vida gloriosa a la cual nos ha llamado, una vida de resurrección, surge un clamor adentro nuestro. Santo Espíritu de Dios,
extiende ese poder para vencer todo aquello que en nuestra carne nos empuja una y otra vez a las mismas cosas. No queremos ser condenados porque tú no nos has venido a condenar. No queremos que la impotencia, la falta de relación contigo, Espíritu Santo, nos haga vivir en condenación continua. Queremos vivir en la libertad que conquistó Cristo en la cruz. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Queremos vivir en la resurrección, Jesús, que tú tuviste. Danos ese poder que te levantó, que hizo que ni el mismo infierno te pudiera retener. Santo Espíritu de Dios, el mismo poder actúa en nosotros ahora para vencer lo que nosotros no podemos vencer, para entregarte la gloria de una vida en santidad, no ganada por nuestro esfuerzo, sino por el poder tuyo y la realidad de la comunión contigo, Espíritu Santo. Sé que estás acá, sé que estás ministrándonos, sé que tienes misericordia de nosotros, sé que quieres hablarnos con poder. Todo pensamiento, ruego, sea llevado por este mismo poder que tú tienes, cautivo a tu palabra, a la verdad. Desate la fe, tu palabra en nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios. Estamos aquí porque te necesitamos, cada uno de nosotros. Quizás hemos venido por cosas más naturales, problemas más comunes, pero tú nos llevas a ver el verdadero problema. Santo Espíritu de Dios, sé que quieres, sé que deseas llenar nuestra vida de ti. Oh, bendito, bendito, bendito Espíritu de Dios. Escucha nuestro clamor, porque no hay otra cosa que nosotros podamos hacer más que clamar, esperar, creer y experimentar tu poder en nosotros. Danos vivir llenos de ti, llenos de ti, llenos de ti, Santo Espíritu, llenos de ti, llenos de ti. Llena ahora, Santo Espíritu de Dios. Tú que nos estás adoctrinando por tu palabra, Santo Espíritu. Tú que nos estás enseñando estos misterios a nuestra mente humana. Llénanos, Santo Espíritu. Llénanos, 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 llénanos. Trasciende en nosotros, Santo Espíritu. Te necesitamos. Te necesitamos profundamente. Tú que levantaste a Jesús, da vida a estos cuerpos mortales. Esta es nuestra oración, la que está escrita aquí, que tú escribiste, para que nosotros pudiéramos vivirla. Santo Espíritu, tú que levantaste a Jesús, da vida a nuestros cuerpos vendidos al pecado. Da vida, Espíritu Santo, para vencer una y otra vez. No en nuestras fuerzas, en ti. En una dependencia total y absoluta de ti, Santo Espíritu. Abrimos nuestro corazón a ti. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Espíritu de Dios. Somos tu templo, llénalo. Perdona por la sangre de Jesús
todo pecado que hemos cometido, todo en aquello en lo cual te hemos ignorado, Espíritu de Dios. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. No hay justicia en nosotros, pero hay justicia en esa cruz. Hay justicia en esa cruz y creemos en esa cruz, no en nosotros. Nuestra justicia son trapos de inmundicia, pero la justicia de Jesús es pura, es santa, es eterna. Esa es la justicia de la cual nos vestimos delante de ti. Ahora llénanos, Santo Espíritu. Llénanos porque dependemos de la sangre de Jesús. Llénanos porque dependemos de ti en la resurrección de Cristo. Queremos menguar en nuestra carne, queremos crecer en nuestro espíritu. No queremos ser hijos carnales, complicados siempre con el pecado, ciegos de lo que haces, Santo Espíritu. Ten misericordia. Si es nuestra realidad, es la realidad de mi carne, pero no es la realidad que tu palabra me dice que puedo vivir. Tú me llenas de esperanza frente a esta palabra bendita, frente al poder que tienes, Santo Espíritu. Me llenas de esperanza para mirar hacia ti, confiar en ti. Levanta nuestra vida, levanta mi vida. Escucha la oración de cada uno, Santo Espíritu, en tu poder, en tu poder, en tu glorioso poder, en el poder de la resurrección. Oramos a ti, Espíritu Santo, y esperamos en ti. Veremos durante esta tarde, veremos mañana, veremos en la semana cómo tu poder nos ayuda a vencer en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todos los lugares donde nos movemos. Santo Espíritu de Dios, tú has venido a llenar tu iglesia y a de crecer en todo lugar, en muchos otros lugares que hoy nosotros no sabemos. Ya estás haciendo esta obra de poder. Hazla aquí también. No te detengas, Espíritu Santo. Lo necesitamos y lo deseamos. Necesitamos tu llenura, Espíritu de Dios, para vencer, para vencer, para vencer, para resucitar y vivir en el poder de la resurrección. Aleluya. Nos has enseñado a vivir en el poder de la muerte de Cristo. Enséñanos a vivir en el poder de su resurrección. Enséñanos a vivir en dependencia de ti, Espíritu de Dios. Enséñanos. Gracias, 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 gracias. Precioso Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias. Aleluya. Gracias, gracias. Te honramos, Santo Espíritu. Y te honramos a ti, Jesús, por la obra que has hecho. Alza tus ojos sobre nosotros durante toda esta semana y extiende tu paz sobre nuestra vida. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestra vida y extiende tu misericordia y llénanos con tu Espíritu Santo. Oh Jehová, poderoso Dios, único Dios eterno, bendícenos y haznos vivir en ti.
Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde.